Entonces quisiéramos que donde quiera que estemos, ya pues donde quiera que usted esté irradiando la luz, donde quiera que esté. Yo venía de Europa y le dije al obispo, denme el lugar más pobre de la provincia en el año 86 y me mandó a Puerto Bolívar en el año 86, cuando no había calles pavimentadas. Se vivía con 10,000 sucres, es decir, con menos de 25 centavos al mes. No había agua. Dije, mándeme al lugar más pobre de las parroquias y me mandó acá. Y hubo un concierto de música sagrada en el frontis del parque de la catedral. Habían puesto una tarima grande y ahí estaba una orquesta que en un momento dado comenzó un ritmo muy candente, muy cálido, y comenzó eso a moverse y la gente también a mover la tarima hasta que un momento la tarima comenzó a ceder a un lado y la gente comenzó a ponerse preocupadita porque eso se derrumbaba y podía aplastar o podían subirse y llevarse todos los instrumentos. Cuando comenzó ya a moverse, a inclinarse más la esta y la gente seguía bailando y todo demás, cuando yo veo que debajo de la tarima había un borracho. Si esa tarima se caía en ese borracho, dije, le mata, con todo el peso de 2,000 personas que suben a robarse un aparato, lo que quiera. Yo automáticamente, en menos de un segundo, lo que hice es coger los pies de ese señor, y a otro que estaba por ahí también le digo, cógele de la cabeza y lo sacamos y lo largamos ahí cuando la plataforma caía totalmente y la gente se abalanzó para llevarse cualquier micrófono, lo que quiera. Con el muchacho que estábamos ahí, le sacamos fuera porque aquí habían personas, cientos de personas, miles de personas, le sacamos hacia medio parque, los dos al borracho. Y cuando le ponemos ahí, dice, oye, ¿usted no es el padre Jaime? Yo le digo, ¿y tú no eres Alberto? Sí. Qué grandiosa experiencia ver que a la hora cuando la vida esté en peligro, gente que se haya preparado en la vida, era del grupo juvenil de aquí, que cuando vio que la vida estaba en peligro, él la puso también en peligro para sacarle antes de que le caiga encima de él, lo que quiera, y le sacamos. Era miembro de un grupo juvenil de aquí de Puerto Bolívar. Qué hermoso ver de ese tipo de personas quisiera que esté conformándose este grupo, que no es de Jaime Castro. Nunca quisiera que digan que estemos protegidos. Es de ustedes. De sacarlo mejor. Pongo ese ejemplo porque el día por lo de ayer de la señora esta Marianita, me impresionó tanto. Ya conocía la media historia de la vida, pero ayer me contó todo. Y qué grandioso es tener la posibilidad de que le inviten a entrar en la alcoba, lo más sagrado de uno. No me entenderán mal. Y una de esas formas, bienvenida, ¿cómo están? Una de esas, tal vez, estrategias para que su vida tenga intensidad y que no sirve para nada, es el cultivo ¿de qué? Del silencio. El cultivo del silencio. Grace, comience a leerlo, por favor. Con todo el alma, métale ñeque a eso. Si es que ve, nada. Quizá yo no llegue a esa edad. No. Pero no nacimos de silencio. No. El valor del silencio, ¿ya? El silencio. Nos encontramos en una cultura del ruido, de la superficialidad y de la agitación, considerada como la psicosis de la vida moderna y posmoderna. El mundo está saturado de información. El silencio se ha convertido en un bien escaso, costoso y poco apreciado.
Sabemos con todo que el silencio es una necesidad del ser humano para la unificación de todos los niveles de su ser humano, psicológico y espiritual. Mas lo necesita todavía cuando desea experimentar en su interioridad la presencia amorosa de Dios y crecer en la vida espiritual. La verdadera expansión del ser humano es hacia adentro y no hacia afuera. Exactamente por esta importancia que tiene el silencio en nuestra vida, el capítulo general de 2011 nos invita a educarnos al silencio interior y exterior para favorecer la vida de oración y custodiar la palabra. Un ratito, verán lo valioso que es el silencio. Todos estamos fragmentados, terriblemente fragmentados, rotos. Y qué valioso es la cultura del silencio. Otra persona, por favor. Segundo párrafo. El silencio no es solo callar por callar, no es pasividad, ni indiferencia o ausencia. No es un sedante psicológico. El silencio es presencia, acogida, atención, reflexión, resonancia, interiorización del misterio. Repitamos todito esa frase, toditos. El silencio es presencia, acogida, atención, reflexión, resonancia, interiorización del misterio. Pero el misterio es usted. Hay una frase medio peligrosa que dice, ¿saben cuál es el animal más raro del mundo? Ya ve, ahí está con golpe, ¿no? Ya no sé qué, el hombre es el animal más raro. Pero por paradoja, es la mujer el animal más raro del mundo. Pero nadie pregunta por qué. Me hubiera gustado que hubieran preguntado inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer es el animal más raro del mundo? Porque es un misterio. Ahí se queda contenta, ¿no? Porque es un misterio. Es el animal más raro del mundo. Qué lindo, qué grandioso es. Pero en el silencio es presencia. Subrayarán eso, acogida, atención, reflexión, resonancia, interiorización del misterio, de usted misma, de usted mismo. Del misterio no está hablando solamente de Dios, de usted mismo es eso, ¿no? El otro día en el grupo de señoras, alguien comenzó a decir esto, me gusta tanto esto, dice, y repitió una bella poesía, Tarde te amé, de San Agustín. Oye, esta señora, qué barraquera de mujer, bonita la señora, muy culta, y sin embargo se repitió toda la poesía aprendida de memoria. Qué grande es encontrarnos con esas personas que se cultivan y no solamente viven comiendo, cacando y durmiendo. Y el silencio es valioso para eso. Siga nomás, siga la que estaba leyendo, por favor. Libertad para la actuación del espíritu. El silencio es el clima del espíritu y la música de la... Repitamos la frasecita 3 veces. El silencio iba en el libro de la verdad. Si en su vida no hay silencio, usted sería aburrido sin tener música de nada. Sería terriblemente soso, desabrida, sin esa música del alma, el silencio. Siga nomás usted mismo. El silencio interior es saludable, nos relaja, nos equilibra, nos armoniza, produciendo serenidad y paz interior y capacidad contemplativa. Lea la cantidad de gente van donde psicólogos que se han convertido simplemente en curanderos y dar pastillas. Pero si usted cultivar el silencio, sabe que eso da salud, relaja, nos equilibra, nos armoniza, produciendo serenidad, paz interior, capacidad contemplativa. Capacidad contemplativa es quedarse mirando una rosa y hacerse unidad con la rosa. Entonces, cuando pierde la dualidad,
ahí usted empieza también a nacer y a crecer. Siga nomás. El silencio es un pedagogo que nos enseña a escuchar nuestro corazón, las personas, a Dios, a la creación. En el silencio podemos escuchar la respiración de nuestra alma y los susurros de Dios. En los susurros de Dios. El silencio nos enseña a escuchar al otro, a escuchar nuestro corazón, a escuchar las personas, a escuchar a la creación. Nuestro cuerpo habla. Las enfermedades son el lenguaje, el grito desesperado que estamos funcionando equivocadamente en nosotros, en nuestra vida. Toda enfermedad está hablando de que usted está actuando mal, está obrando mal. Pero usted lo que hace es ir donde el curandero, donde el grupo, donde el médico, a recibir una pastilla para que le haga callar al cuerpo que dice, trátame bien con cariño, trátame de otra forma. Y usted le calla la voz digamos, un poco de su cuerpo, en vez de curarse. Y no se cura con la pastillita. Aquí hay un metodito para ver por dónde hay que ir un poquito en la vida. Siga nomás. En la vida. En la vida espiritual es necesario hacer silencio para escuchar, comprender y vivir la palabra de Dios. La primera palabra pertenece a Dios. Es el que nos comunica en el silencio de nuestro ser. Da a nuestra interioridad toda la belleza y la grandeza de su amor salvífico. Salvífico. El silencio es el Dios presente en nosotros. En el silencio se realiza la más profunda y plena comunicación entre dos personas, entre nosotros y Dios. Al ejemplo de la Trinidad, la palabra más plena coincide con el silencio más profundo. No es palabra auténtica aquella que no es fecunda, grande, de silencio. El silencio es la calidad de la palabra. El silencio está relacionado con el verbo divino. Es en el silencio que se puede acoger al verbo. Un silencio que nos ha dado el propio verbo. María nos enseña a vivir el silencio fecundo, porque el silencio es el lenguaje inefable del amor y del misterio. El silencio nos hace entrar en armonía con el cosmos, con nuestra propia existencia y percibir lo que no está en sintonía con el proyecto divino. Nos hace captar con los ojos la belleza interior de todas las cosas. Pero este silencio requiere educación, disciplina, ejercicio auténtico constante. Es importante educarse al silencio, aún en medio del ruido cotidiano del mundo postmoderno. Sigue la otra. El silencio es también un lugar de lucha, a veces difícil, contra los obstáculos y las fuerzas del mal. En sus múltiples aspectos, es imposible ponerse en el camino del silencio sin desaparecer. Sin parar. Tarde o temprano, con esta lucha interior, Jesús es un ejemplo real de esta lucha. Tanto en el periodo vivido en el desierto como en el Getsemaní. En esta lucha Jesús enfrentó la soledad, el abandono y el profundo sentimiento de angustia humana, pero supo permanecer fiel a la voluntad del Padre hasta el final. Jesús conoció la soledad, el abandono y el profundo sentimiento de angustia humana. ¿Quién de ustedes puede decir que nunca ha sentido esa soledad, ese abandono,
y ese profundo sentimiento de angustia humana. Nadie puede alzar la manito y decir yo, ¿verdad? Esa es nuestra vida. Pero qué importante es descubrir esto y cultivar, y darle acceso a esto, cultivar este valor tan grande del silencio. Siga. En el Antiguo Testamento, el drama de Job se tornó la más conocida ilustración de la interpelación al silencio de Dios. Job le decía, clamo a ti, oh Dios, y no me respondes. Insisto, y no te importa conmigo. Recordamos también el silencio incomprensible que experimentan y expresan en su oración los salmistas. Oh Dios, no estés en silencio, no estés mudo, no estés inmóvil, oh Dios. Ya ve, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me vas a ocultar tu rostro? El silencio siempre será, y así al mismo tiempo, el misterio de la muerte, pero el misterio también de su renacimiento como grano de trigo. Usted tiene muerte y tiene renacimiento. Nunca se olvide que eso se cultiva a través del silencio. Siga, por favor. El silencio exterior e interior. La palabra es la semilla madura del pensamiento, pero para madurar necesita del silencio y de la recepción. No es generada en el ocaso, sea que se cante, se enseñe, se comunica o se reza. El hablar demasiado disminuye el poder espiritual. Quien habla demasiado es dominado por la incontinencia verbal y desperdicia en prácticas una energía formidable. La palabra destruye o al menos debilita grandemente el poder de la mente. El silencio interior es un estado del alma que de alguna manera está relacionado con la relajación anímica que piden los maestros orientales de la meditación y con el silencio de los sentidos. De que hablan los místicos. El silencio interior consiste en el dominar el discurso mental para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu. Lo contrario del silencio interior es la distracción, la dispersión. En lo opuesto de la distracción hay el recogimiento, que significa poner juntos los fragmentos dispersos del propio ser, dar al ser y al actor humano la necesaria columna vertebral. En el silencio nuestra mente se aclara, se armoniza y se ahonda. Nuestra vida es una permanente centrifugación hacia nuestro exterior, de todas nuestras impresiones, ideas, datos, recuerdos del pasado, preocupaciones excesivas, en una constante mezcla entre sí. En el silencio permitimos que todo esto repose y se estructure por sí mismo. En el silencio podemos dejar que los malos sentimientos y experiencias dolorosas del pasado se disuelvan y nos permitan encontrar nuestro verdadero ser. La forma más elevada de silencio interior es la que surge de las conciencias. La conciencia y el silencio que le acompañan nos permite obrar adecuadamente. En el silencio conseguimos que nuestra conciencia capte lo que existe en profundidad, detrás de las capas más aparentes de nuestra mente, de nuestra afectividad y de toda nuestra sensibilidad. En el silencio, por el hecho de ahondar el punto de la conciencia, aumenta la potencia de nuestra mente y de toda nuestra personalidad de un modo extraordinario.
Sigan la última frase. Sí. Gracias al silencio se desarrolla nuestra sensibilidad interna. Es decir, que nos capacitamos para afinar nuestra percepción y nuestra intuición. La intuición es hija del silencio. La presencia del reino en nosotros se intuye desde el silencio. El silencio es el espacio para esta intuición, esta revelación. Es callar para permitir que la vida se dilate, se expanda. Son los ruidos los que tapan esa fuerza interior, los que nos dividen en 1000 piezas sin sentido. Al callarlos es encontrar de nuevo la confianza y la salud. Dice un proverbio hindú: cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. El silencio nace dentro de nosotros mismos. Solo se trata de saber oír, dice el tipo. Podemos vivir el silencio interior en la vida cotidiana, estando atento a lo que somos y hacemos en el presente, como lo hacía Muriel. Muriel es un santo, ¿no? Un santo moderno. Gente de silencio. Se tienen mucho intuición. 4 personitas voluntariamente que nos digan su impresión o su intelección, es decir, lo que entendió. Un poquito, ¿ves? Con eso termina. Lindo Padre, que justamente nos han dado el clavo. O sea, es lo que no hacemos los seres humanos. Desgraciadamente, en esa vida nuestra, ese vaivén, esa inspiración y la angustia, nunca nos damos un lugar para silenciar. Y como especificó la lectura, te hacer silencio no es callar. Hay que escucharlo. Y yo me emociono un poco al tema porque justamente esta vida que se ha venido leyendo los santos, y en primera instancia la de Jesús mismo. Miren cómo Jesús, ante tantas situaciones que vivió, cayó. O sea, la comunicación se vuelve como más rica cuando la palabra se hace silencio. O sea, y es lo que no hacemos. Y por eso vivimos como vivimos. Entonces yo pienso, mis amigos queridos, que en definitiva, para recuperar esta salud del alma que se evoca luego en el cuerpo, hay que buscar allá adentro. Este es el silencio definitivamente. Que no que el trabajo, que aquí, que la hora, que allá, que el tiempo. Y hoy estamos matando. El secreto, creo, de Jesús fue 30 años de silencio. Para 3 años de hablar. Segunda persona. Me ha gustado mucho porque, bueno, en realidad siempre me expreso de esta forma, pero con sana humildad. Que a veces el Señor me tiene trabajando, una palabra me tiene ahí hasta que a veces me da el guantazo para ya despabilar. Pero me tenía con la parte del Evangelio de la zarza, cuando Moisés se encontró. Y bueno, yo le eché a la zarza, y bueno, con Luis logramos encontrar una canción de la zarza, ¿sí? Y justo viene este es el sello mismo, ¿no? Porque habla que el silencio es el mismo Dios. Y entonces, al meditar y reflexionar de la zarza, y a veces, como dice en la canción, me gustó tanto, me impactó tanto, porque él habla y dice que a veces nosotros nos quedamos con la imagen de Dios que nos cuentan nuestros hermanos, que con las revelaciones que ellos tuvieron, que con el don de lengua, que con el don de sanación, que nos quedamos con las experiencias del resto, pero nunca nos atrevemos a pedirle al Señor o encontrarnos con el mismo Dios buscando la zarza, ese encuentro personal, ¿no? Y qué más de hacerlo del silencio, porque realmente Dios está adentro y nosotros lo buscamos afanosamente por afuera. Y aprender a callar, o sea, pero a callar mente, cuerpo es para la que somos la garantía ni el sufre burro.
Pero realmente es eso, ¿no? Que el silencio es el mismo Dios que se encuentra con nosotros. Tercera, Bueno, pues yo creo que, como dijo Grey, el silencio en parte mía y yo creo que generalizado, sí, nos falta. Porque hablando así, a veces nos encontramos con algún problema o vemos y a veces nos sentimos insensibles, somos insensibles de pronto a estar más con esa persona o nos falta desarrollar tal vez la intuición, que es lo que creo que es lo que debemos encontrarlo en el silencio y desarrollar la intuición, que creo que es difícil. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, a veces uno, o en mi caso, me tocó ahora proponer, he querido ayudar a alguien, pero la palabra intuición es lo que más me está martillando, ¿no? Porque a veces como que para hacer, llegar a esa persona debemos de saber cómo ayudarla. Pero a veces esas personas, ¿cómo le explico? Ya como que insisten como que es un deber de hacerlo. Entonces a veces, en mi caso, como que me falta la intuición, ¿no? De cómo puedo ayudar a esa persona, cómo puedo llegar a esa persona, porque a veces insisten. Entonces, eso, o será que a mí, en mi caso, me falta el silencio para encontrar y desarrollar esa intuición. O sea, y hablando de lo que, la historia de la Santa Isabel, pues son personas muy intuitivas, no muy, han desarrollado bastante el silencio, han estado muy cerca de Dios y nosotros lo intentamos, ¿no? Pero eso no pinche. las palabritas que salían en esta cosa, que cuando ayudan no puede quedarse codependientes. Porque si les hace codependiente suyo, ya mataron a esa persona. En cambio, lo que sí, por ejemplo, una cosa linda que usted conoce, ese dicho, no le des el pescado frito a un hambriento que te viene a pedir. Enséñale a pescar. Esa es la acción. Si le pide, si le da el pescado frito, mañana le va a venir a burlar a usted. Qué linda que esta señora. Los demás son miserables. Qué linda, qué buena que es, pero le están dando a usted para que lo dé. En cambio, si le enseña a pescar, ni siquiera le va a venir a agradecer trayendo un pescadito frito. Pero eso no ven. Tal vez, igual que estas reuniones no sirven para nada, alguno puede pensar que aquí estamos diciendo que hay que volverse mudos en la casa. Y no es eso. Hay que callarse en la casa. Y no es eso. Para terminar, un joven se fue donde un hombre santo, un maestro, y le dijo: maestro, este día quiero hacer un poco de oración. Sugiéreme un lugar de silencio. Y el santo, que estaba de mal humor o lo que sea así, no estaba con mucho balance, vete a hacer tu lugar de oración. Sugiéreme un lugar de silencio. Aquí en Puerto Bolívar. ¿Usted qué le hubiera dicho? Rapidísimo, ¿qué le hubiera dicho? ¿Dónde? 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 Casa, no puede ser. Y el santo no le dijo: vete a Jardín. El santo le dijo: vete a hacer tu oración en el mercado. Oye, pero ¿qué es? No, maestro, yo se te pregunté un lugar de silencio. Para hacer mi oración quiero estar en silencio. Me mandas al mercado, pero hay tanta bulla, tanta gente que compra, que vende, que dice que está regateando y todo eso. Va al mercado de Puerto Bolívar. Pero señor, mira lo que está diciendo. Sí, mijito. Porque el silencio no es
ausencia de ruido, sino ausencia de ego. No es ausencia de ruido, sino ausencia de ego. Por ahí va el trabajo que hay que hacer en nuestra vidita. Matar el ego de nosotros. Limpiar ese ego para que actúe Dios ahí en usted y salga su ser. Por ahí va. No dirá que aquí se le ha sugerido que esté mudo cuando el marido viene borracho. Y hay que callar, no hay noticias. Colorito, ¿verdad?